amigos? Bienvenidos a MX Disc Golf. El día de hoy este es un episodio muy especial que lleva años de espera. Estoy aquí con René Loco Espinosa en su cuarto de trofeos. Sí, gracias Raúl, bienvenido, la verdad, bienvenido a... para mí, la verdad, sí es un orgullo presentar lo que yo tengo aquí, que he acumulado durante ya 30 años jugando disc golf. Bueno, pero antes de enseñarme todos tus trofeos, me vas a contar una historia muy especial acerca de... Sí, sí, claro. ¿Qué es? Cuéntame. El back-to-back aces, Back to back aces. que hasta ahorita en la historia del disc golf no creo que nadie lo ha hecho. Ok. Creo que soy el único. Vamos a preguntarle al departamento de datos. Sí, sí, la verdad yo he checado y no, y más que ese back-to-back aces fue en un torneo oficial de la PDGA y ¿Está registrado? sí está Ahí está. registrado Sí, y sí, yo sí. fui el afortunado, Órale. la verdad, me siento Va que muy va. orgulloso. Pues empezamos por esa historia de los back-to-back aces y luego ya me enseñas las demás cosas, ¿vale? Ah, está bien, está Órale. bien. Mira, sígueme, Raúl. Mira, mi memoria se está yendo a 1996. Sí, Ahí no. fue cuando hiciste el back-to-back en ese torneo. Así es. Ok. El torneo se llamó Yakima Open. El parque era Richland Park, donde jugamos en 1996 en mayo. Ahí fue donde, pues, fue el afortunado y la suerte del mundo, la verdad, porque alguien que juega disc golf sin suerte, pues, no le va bien y yo tengo mucha suerte, la verdad. La verdad. Ok, me habías dicho que tienes los discos todavía. Mira, se me perdió uno en Washington, en el estado de Washington, y si alguien lo tiene por ahí, se lo compro, mira, pero aquí todavía tengo uno donde hice el hoyo 7 y el hoyo 8 lo hice con un disco igual, pero gris, también Cyclone. Y era de recién que salieron los Cyclones, a lo mejor por ahí la compañía Discraft sabe más de esto que yo, que son los famosos First Round Cyclones que ellos hicieron. Y pues sí, la verdad me gustaron mucho, me encantaron y los usaba mucho y con ellos fue que logré ese back-to-back que hice en el 96. Wow. Y entonces fue el hoyo 7 y el 8. Ajá, ¿Qué ronda era? era la segunda ronda y conmigo estaba un personaje muy conocido del disc golf. En su tiempo, en el 96, era el número 4 del mundo. Su nombre y amigo mío, Craig Anglo. Yo pienso que muchos disc golferos lo han de conocer. Y estaba él, estaba el director del torneo, Matty Cook, y otro gran amigo que se llama Jerry Bailey. Estaban en mi grupo de cuatro y la verdad que es increíble. Te digo, mi mente ahorita está en 1996 y recuerdo y hasta la fecha siento que cómo es posible que alguien haga eso y afortunadamente me tocó a mí. Órale, ¿qué tan largos eran los hoyos? Pues mira, en esos días, pues no teníamos ese famoso aparatito que creo que se llama Bushnell o algo así. Después contamos en pies, en pasos, pues. Ajá. Y el primero, el hoyo 7 era 312 pies. Y el hoyo 8 eran 327 pies. Ok. Y pues te puedo contar un poquito de, en el hoyo 7 estaba haciendo aire muy fuerte y tiré este disco pero cortado así. Y el aire me lo elevó así bien hacia arriba. Y luego se fue fuerte, fuerte, fuerte hacia abajo y le pegué a las cadenas y abajo en la canasta y botó hacia afuera y se volvió a meter. O sea, estuvo muy, muy increíble. Y ya el siguiente hoyo era el hoyo 8 pero era un tiro que no se miraba. Estaba una pequeña loma como a unos 250 pies y abajo estaba la canasta. Entonces yo tiré mi Cyclone, el gris, y le pegué a la loma
que no era mi intención. Le pegué la loma y el disco le pegué, hizo un skip y nomás se oyeron las cadenas. ¡Chin! Y yo dije, Dios mío, otra, no puede ser, no puede ser. Y los que estaban enfrente de mí, que un amigazo mío que le envió un saludo a Gary Myers, él fue el que gritó, René, ace, 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 ace. Y ahí voy corriendo y sí, efectivamente mi disco estaba adentro y terminé ganando el torneo. Le gané a Craig Anglo por un punto. Y la verdad, increíble. Ahorita mi corazón está palpitando muy fuerte de que me estoy acordando de la emoción que estuvo ese día, Cuando la verdad. metiste los aces no ibas ganando. No, creo Craig Anglo me iba ganando. Mm, Pero ya con esos aces me le subí 2 puntos y al último terminé ganándole por un punto porque la verdad, mis respetos para Craig. Buenísimo, no sé si todavía juega, por ahí lo veo en redes sociales de vez en cuando, pero mis respetos para él, muy muy bueno y muy muy buen amigo también. órale, pues gran anécdota. Una persona con mucha suerte, güey, así La que verdad, la sí. verdad que sí, la verdad Pues que sí. bueno, ya que estamos aquí, cuéntame algunas otras anécdotas chidas, que tantas cosas vemos aquí, porque tienes Wow, un buen de cosas. Ok, vamos por pues allá. A ver, enséñame, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes todos estos discos negros en una pirámide invertida? bueno, mira, en los noventas las personas que jugaban disc golf en los noventas como yo se han de acordar que en esos años no hacían muchos discos negros. Eran muy, muy raros que hicieran discos negros. Entonces, cada que salía un disco negro, pues todo lo queríamos y no lo usábamos, no lo usábamos, lo guardábamos y por eso yo tengo todos estos discos de esa época. Esa es la razón. Ya, y son como de torneos y ediciones Sí, especiales y sí, sí, cosas así. mira, por ejemplo, aquí en 1994, cuando gané el primer lugar del estado de Washington, de amateur, aquí lo tengo. En las series del noroeste de Estados Unidos, California, Oregon, Washington, Montana y Idaho, aquí también gané. Y y todos los demás por los de Hall of Fame que ellos le llaman, tengo la colección de sus discos y otros que me regalaron porque sabían que yo me gustan los discos negros y formé este pequeño pirámide, pero invertida. No sé por qué, pero lo hice. Órale, está bien chido. Sí. Y luego también noté por aquí que tienes toda una colección de trofeos que has ganado en México, güey. Sí, sí, en México y en Estados Unidos, mira, te voy a mostrar uno especial que tengo aquí. Se le despegó la monita, pero lo van a hacer Super Tour, creo que lo vi hoy en este año, pero yo en este año ya lo gané el primer lugar. O Órale. sea, yo ya tengo como primer lugar, así que lo siento por los muchachos de ahorita, pero yo ya tengo uno. Y a ver, cuéntame de este trofeo, exactamente que estamos viendo aquí. Mira, wow. Este es el que acabo de ganar aquí en el Jalisco Open, gracias a todos los que vinieron. La verdad estuvo muy, muy padre. Gracias a ti, Raúl, por toda la ayuda que siempre le has aportado al Disc Golf en México. Tú y tu esposa, mira, de corazón muy agradecido con ustedes. Y pues me tocó la suerte, ya ves. Yo siempre he dicho que tengo mucha suerte y me tocó llevarme el primer lugar del primer torneo aquí en Guadalajara, en Jalisco Open. Y pues con un hard round, la verdad hice el récord del campo, -11. Y me siento muy, muy contento de poder todavía competir con los chavos nuevos que la verdad son muy buenos, nada más que lo único que les falla es que se ponen un poquito nerviosos. Y mis nervios ya se murieron hace muchos años, así que por eso, pero también felicito a todos los chavos, la verdad que le siguen echando ganas, muchas, muchas ganas. Este, bueno, este es un campo nuevo, el primer campo en Guadalajara. ¿Qué opinas del campo? Pues mira, Raúl, ¿qué te puedo decir? Es el primer campo que tenemos.
el sueño de toda persona que juega disc golf, disc golfero, como tú, como yo, como todos los amigos que tenemos, es tener un campo en nuestro lugar y lo tenemos. Para mí, en lo personal, créeme que es el mejor. Aunque sabemos que no, pero es el mejor aquí en Guadalajara, Jalisco, porque es el primero. Muy técnico, los tiros no son muy largos y tú sabes que para hacer un buen score hay que pegarle a la línea, si no se mete en un problema. ¿Te Pero muy, muy acuerdas? bonito el campo. ¿Te acuerdas en el 2019 que fuimos a Colomos a lanzar y a buscar líneas y que nos corrieron, güey? Ah, sí, que la policía nos quería llevar. Sí, sí, nos corrieron. Para que veas cuánto tiempo ya tenemos. Nos dijeron que no teníamos permiso y ahora sí, ya tenemos Así, permiso. ya lo tenemos, gracias a Dios. Tenemos 18 canastas. Gracias a Dynamic Disc, hay que apreciar mucho eso, a Fabián Olvarte y a todos los que hicieron posible que se instalara ese campo y muy agradecidos. De mi parte, muy, muy agradecido con todos, la verdad. Nice. Así es, Pues, amigo. pues así es, desde que no existían los torneos. Cuando yo te conocí no había torneos en México. No, no, no Y había. ahora todos estos son trofeos que te has ganado en torneos en México, Ajá. incluyendo algunos que yo organicé. Y pues me da mucho orgullo, güey. O sea, estoy muy contento de poder estar aquí contigo. Gracias por abrirme en tu casa. ¿Y qué te parece si me enseñas algunas de las cosas chidas que tienes por ahí atrás? A Wow. ver, enséñame. ¿Qué se te hace de las cosas más locas que tienes aquí? Mira, precisamente que estábamos hablando de Craig Anglo, mira, este disco lo hizo él. El Super Puppy se llama, mira, aquí se lo ves, tiene un perrito y todo. Y Super Puppy, es algo muy, muy especial. Acá tengo los First Rounds XDs, que la verdad son mis discos favoritos, de XDs. Aquí tengo Discraft, los primeros de 150 gramos que hizo Discraft, aquí lo tengo yo, es este. Y este disco es muy especial, mira, cuando un latino, Steve Valencia, ganó el campeonato del mundo, hicieron este disco. ¿Es latino? Sí, ¿Y habla español también? sí, sí habla español. Órale. Y este fue un regalo de los Rico Boys de Bamba y de Stevie, a quien les mando un saludo, los carajos. Y este me lo regalaron hace muchos, muchos años. Es un Viper de los primeros que hicieron y muy, muy especial. Este, este trofeo, el primer torneo que hicieron en Idaho de la PDA, aquí me saqué el segundo lugar, quedé en Idaho. Un amigo de Oregon ganó el primer lugar, yo quedé en segundo lugar. Pero tengo varios, el Oak Grove Open, primer lugar. ¿Ese es el primer campo? ¿El de Uh, California? no, lo hicieron en Oregon, le pusieron Ah, un ok. nombre. Ya. En Oregon, Whistler's Bend, también primer lugar. Órale. En, en Tri-Cities, con los muchachos, todos estos son de allá, todos estos. El primer lugar cuando yo jugaba mucho allá. Todos estos de aquí. Columbia Park. Cuando vean esto ellos, los muchachos nuevos van a decir, ah, caray. Pero hace mucho tiempo. Pero cada disco que tengo aquí, Raúl, la verdad es una historia. ¿Cuándo empezaste a jugar disc golf? En 1993, Ok, ¿cómo empezaste a jugar? 30 años tengo. Una historia muy curiosa que, pues, la verdad, por respeto a ciertas personas no lo puedo decir, pero fueron unos amigos que Donnie Tolson, Tracy Tolson, John y Dwayne Tolson, hermanos que yo trabajaba con su papá y como en Washington llueve mucho y vamos a jugar y yo le decía, no, pues, están locos, yo que voy a tirar esos disquitos, pues. Y vamos, hasta que un día dije, pues vamos. Y de ahí me gustó muchísimo y ya después yo los invitaba, hey, Donnie, vámonos a jugar. ¿Cómo? Pues no te gustaba. No, 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 vamos a jugar. Y así empezó. Es que esto cuando
se enlaza uno bien con el disc golf, ya no lo puede dejar uno, la verdad. ¿Y cuándo te regresaste a México? En el finales del 2000. Ok, y Finales del 2000. entonces ahí pues no había nada aquí. No, no había nada, Raúl. Yo me salía a tirar mis discos al campo y hasta problemas tuve porque había chavos que me los querían robar los discos y que íbamos a salir a golpes y cosas así. Y le paré como 10 11 años. Paré sin jugar. ¿Y, Hasta y que luego? mi amigo el Freddy Sotelo y el Steve y el Bamba Rico me hablaron y me dijeron que en Monterrey había un campo de disc golf. Y ya fue como me dijeron ya podía uno checarlo en internet y ya me metí al internet y ya. ¿Cuándo fue eso? Eso fue como en el 2012. cuan- pero ese campo ya estaba de antes, pero yo como estaba pues desilusionado porque no había disc golf aquí en México, pues no le buscaba hasta que ellos me dijeron que estaba el famoso Parque Rufino Tamayo en San Pedro Garza, en Monterrey. Y ya desde ahí volvió a empezar a De nacer ahí el empecé a jugar, máster. empecé a jugar y a jugar hasta la fecha. Gracias a Dios, tengo 53 años y sigo jugando, sigo ¿Y jugando. qué se sintió que te patrocinaran por primera vez? ¿Fue tu primera vez que te patrocinaban? Sí, sí, A tus más de 50 años, güey. sí, pues mis amigos de Legacy ya me mandaron una vez como 80 discos. Ah, bueno, ok. Pero, Patrocinio light. ajá, pero oficial fue Dynamic Disc a través de Fabiano Luarte, que es el representante de aquí en Latinoamérica y inclusive en Europa toda la habla hispana y pues se siente bien padre. El sueño de todo jugador de disc golf, no me vas a dejar mentir, es pues tener un patrocinio, ¿no? Y gracias a Dynamic Days se fijaron en mí y ahorita estoy en mi segundo año con ellos y estoy muy contento y me han tratado muy bien. Gracias. Pues, güey, muy impresionante toda tu trayectoria, todo tu cuarto de trofeos, pues obviamente habla de la cantidad de momentos increíbles que has vivido en el disc golf y acabamos de ver otro este fin de semana, así que muchas felicidades por todo lo que has logrado y por lo que falta, cabrón. Sí, mira, gracias, la verdad, me ha ido bien, me gusta mucho el deporte y se lo recomiendo a todos. En el disc golf sacas el estrés. Si andas estresado, agarra tu disco y tíralo con todo y créeme que vas a regresar a la casa contento. Ah, también aprovechar ya lo mencioné, pero para agradecerte a ti, Raúl MX, a tu esposa, por toda la ayuda que están haciendo para México y difundiendo los parques de disc golf en Estados Unidos y en otras partes del mundo de México. Muchas gracias y sigue igual y suerte y felicidades. Gracias, René. Nos vemos pronto.